En el año 1983, Ford tenía un problema. El Sierra, sucesor del exitoso Taunus, se vendía sólidamente, pero no era espectacular. Su diseño aerodinámico tipo molde de gelatina polarizaba, su imagen permanecía comedida. Mientras tanto, BMW dominaba el campeonato alemán de automovilismo con el Capri Turbo, mientras Mercedes acababa de instalar un motor Cosworth en el 190e 2.3 16, un modelo compacto para atacar el campeonato mundial de rally. Y entonces llegó Stuart Turner. Turner, director de Ford Motorsport Europa, tenía una visión. Si ya teníamos el Sierra, entonces hagámoslo bien. Un auto que dominara en la pista y que fuera lo suficientemente apto para la calle como para que cualquiera pudiera comprarlo. Las reglas de homologación del Grupo A exigían 5.000 vehículos de calle. Turner quería construir exactamente esos, no alguna versión deportiva domesticada, sino un verdadero auto de carreras con matrícula. Los concesionarios se rieron de él. Tal vez 1.500 unidades, dijeron. Turner se mantuvo firme. El nombre del proyecto era programático, RS Cosworth. RS significaba Rally Sport desde 1970, el código de Ford para todo lo que era rápido y sin compromisos. Su misión, convertir el dócil bloque base del Sierra en un motor que hiciera temblar a Mercedes y BMW. Lo que entregaron fue una obra maestra, el motor IBB, 1993 centímetros cúbicos de cilindrada, 16 válvulas, 2 árboles de levas en cabeza y un turbocompresor Garrett T3 que liberaba 204 cb a 6.000 revoluciones, 276 Nm de torque a 4.500 vueltas. Esto suena modesto hoy, pero en 1986 era una declaración. Más potencia que el BMW M3 E30 con sus 195 cb, más rápido en recta que el Mercedes 190e 2.3 16 con 185 cb, y todo esto de un 4 cilindros de 2 litros. Pero el motor era solo la mitad de la historia. Quien veía el Sierra RS Cosworth por primera vez olvidaba todo lo demás, por culpa del alerón trasero. Una monstruosa ala aerodinámica de plástico que se apoyaba centralmente en la tapa trasera. No cualquier spoiler, sino una verdadera aleta de ballena, como fue llamado inmediatamente. Su superficie era tan grande que necesitaba refuerzos estructurales, de lo contrario la tapa trasera habría cedido. A 240 km por hora de velocidad máxima generaba carga aerodinámica medible, y hacía que el Sierra pareciera salido de un taller de tuning de garage en lugar de Genk. En realidad, los añadidos aerodinámicos eran todo menos show. Nuevo paragolpes delantero con entrada de aire de refrigeración ampliada, faldones laterales, guardabarros ensanchados, un capó con tomas de aire. El coeficiente aerodinámico bajó a 0,34, una hazaña para una cuña sobre ruedas con un enorme alerón. En el túnel de viento se optimizó cada detalle, porque en la pista cada décima de punto de sustentación contaba. El Sierra RS Cosworth fue presentado en marzo de 1985 en el Salón del Automóvil de Ginebra. La producción debía comenzar en septiembre, pero como suele ocurrir con proyectos ambiciosos, todo se retrasó. Recién en julio de 1986 salió el primer Cosi de la línea de Genk, solo como hatchback de 3 puertas, solo con tracción trasera, solo en negro, blanco o azul Moonstone. Costaba 48.420 marcos alemanes, significativamente más barato que un BMW M3, pero aún así casi el doble que un Sierra normal. ¿Y los concesionarios? Estaban equivocados. Se construyeron 5.545 ejemplares. La gente quería este auto. Era crudo, sin compromisos, honesto. Asientos deportivos recaro, una cabina austero funcional con instrumentos adicionales para presión de turbo y temperatura de aceite. Una caja de cambios manual de 5 velocidades con recorrido corto. Quien se sentaba en el Cosi sabía, esto no es un producto de estilo de vida, esto es una herramienta. En la pista rápidamente se demostró por qué Ford había hecho el esfuerzo. En septiembre de 1986 debutó el Sierra RS Cosworth en el Campeonato Alemán de Turismos. Sus rivales, el BMW M3, el Mercedes 190e 2.3 16, Robert Vitis, Volkswagen Golf GTI 16B, las primeras carreras fueron irregulares. El motor turbo primero debía ser comprendido. La puesta a punto era territorio nuevo,
Pero ya en 1987 llegó el primer gran éxito, una victoria de bandera a bandera en las 24 horas de Nürburgring-Nordschleife. Pero Ford sabía, para realmente dominar se necesitaba más. Las reglas de homologación permitían 500 vehículos de evolución, así que en agosto de 1987 se reveló el Sierra RS500 Cosworth. Los 500 vehículos base fueron llevados a Aston Martin Tickford y allí modificados. Turbocompresor Garrett T4 más grande, sistema de aceite y refrigeración mejorado, intercooler más grande, bloque de motor reforzado, 4 inyectores adicionales en el colector de admisión, no conectados en el vehículo de calle, pero listos para uso en competición. La versión de calle producía 224 cb, la versión de carreras, más de 500 cb, exactamente reconocibles por un labio de spoiler adicional pequeño en el alerón trasero, un borde de salida negro y un faldón delantero modificado. Todos los RS500 debían ser negros. En realidad hubo 56 blancos y 52 en azul Moonstone. Todos eran de volante a la derecha, todos fueron a Gran Bretaña. Los fanáticos continentales de Ford estaban furiosos, pero en la pista el enfado se olvidó. 1988 se convirtió en el año del Sierra. Klaus Ludwig, el futuro rey del DTM, obtuvo el título de campeón en el Ford Sierra RS500. Con 258 puntos se impuso ajustadamente contra Roland Ash y Armin Hane. El problema: el Sierra era tan dominante que la dirección de carrera intentaba desesperadamente frenarlo. El factor turbo se elevó de 1.4 a 1.7. Se cargó peso adicional. En la carrera en el Avus de Berlín, el Sierra de Ludwig pesaba 1.6 toneladas. La suspensión delantera se rompió. Entonces se introdujeron restrictores de aire. Menos potencia. Aún así, Ludwig ganó. El Sierra también dominó internacionalmente. 4 de 5 títulos en el Campeonato Irlandés de Rally de Asfalto entre 1987 y 1991. Kenneth Hansen ganó de 1989 a 1992 4 veces consecutivas la División 1 del Campeonato Europeo de Rallycross. En el British Touring Car Championship BTCC, el Campeonato Japonés de Turismos, el australiano, en todas partes el Sierra dejó huella. El equipo suizo Eggenberg Motorsport obtuvo el Campeonato Mundial de Turismos en 1987 y ganó las 24 horas de SPA en 1989. Pero entonces llegó el final. El problema no fueron los competidores, sino las reglas de carreras. Los motores turbo eran demasiado rápidos, demasiado caros, demasiado complicados para clasificaciones justas. En 1991, la ONS prohibió los motores turbo en el DTM. Ford no quería desarrollar un motor aspirado de 2.5 litros como BMW y Mercedes, así que Ford se retiró del DTM en 1990, un año antes de la prohibición real. El Sierra tuvo su última aparición. En la calle, el Sierra Cosworth fue otra historia. Era el auto que era demasiado rápido para verse genial, o demasiado poco cool para parecer rápido. Junto al BMW M3 con sus curvas de motor boxer y al Mercedes 190e Evo 2 con sus guardabarros ensanchados, el Sierra parecía un auto familiar con alerón, lo cual también era. Solo 3 puertas, pero un asiento trasero y un maletero que podía expandirse a 1465 litros. Frenos ABS, asientos recaro, volante de cuero, todo presente, pero sin declaración de estatus. En febrero de 1988 llegó la segunda generación del Sierra al mercado y con ella un nuevo Cosworth, esta vez como sedán de 4 puertas, con tracción total permanente de Ferguson. El motor, el IVD renovado, todavía 204 cb, pero con bloque de motor reforzado. El alerón trasero, más pequeño, más discreto, pero aún ahí. El precio, 53.545 marcos alemanes. El Zafir Cosworth 4x4 de 4 puertas era más maduro, más adulto, más práctico para el día a día. Y con ello también menos rebelde. El Cosi alado de 3 puertas permaneció como la imagen icónica, el del spoiler monstruoso, el que se reconocía inmediatamente, el que los policías miraban con recelo en las autopistas y los fanáticos del automovilismo saludaban con reverencia. En febrero de 1993 terminó la producción del Sierra. El sucesor fue el Ford Mondeo, un modelo de clase media con tracción delantera sin ADN de automovilismo. El Cosworth no continuó.
El Escort RS Cosworth asumió el papel del auto de carreras de Ford, pero el Sierra era historia. Entonces, ¿qué pasó realmente? El Ford Sierra Cosworth fue el fracaso más honorable que jamás llevó un enorme alerón trasero. Ganó todo lo que había que ganar, y aún así permaneció como un marginado, no porque fuera demasiado lento, sino porque era demasiado honesto, sin estilo de vida, sin imagen premium, sin estrategia de prestigio, solo tecnología cruda en una carrocería de chapa que no quería impresionar a nadie. Hoy, el mercado cuenta otra historia. Los RS500 bien mantenidos alcanzan precios más allá de 150.000 euros. En febrero de 2023, un RS500 se vendió en Silverstone Auction por 596.250 libras, equivalente a 670.000 euros. Un año antes, el mismo vehículo había costado 150.000 euros. La revalorización es irracional, maravillosa y absolutamente merecida. Los Sierra Cosworth normales se mueven entre 25.000 y 50.000 euros, dependiendo del estado y kilometraje. La versión Sapphire de 4 puertas suele estar por debajo, pero todos tienen algo en común. Hoy son más buscados que en sus tiempos activos. El Sierra Cosworth es el auto que demuestra que la dominación en el automovilismo no conduce automáticamente a ser cool en la calle. Era demasiado sin compromisos para los poseros, demasiado poco espectacular para los compradores de imagen, demasiado Ford para los fetichistas premium. Pero para todos los que entendieron de qué se trataba realmente, tecnología, honestidad, potencia pura, es una leyenda. Quizás esta sea la ironía más hermosa. El Sierra Cosworth nunca intentó ser algo que no era. Ningún Bentley con ropa de Ford, ninguna falsa promesa. Solo 204 CV, un turbo que encendía a 3.000 revoluciones y un alerón trasero que se veía a 3 calles de distancia. Quien conduce uno hoy no conduce nostalgia, conduce un pedazo de historia del automovilismo que nunca se doblegó. Y a veces esa es la forma más honorable de fracasar. Hacer todo bien y aún así no ser comprendido. Hasta que años después todos se dan cuenta de lo que se perdieron.